Hola, vamos a ver el quinto mini taller. El tema que vamos a estar conversando en esta oportunidad es experimentar, integrar y trascender las emociones. Hola, yo soy Adriana del Castillo y soy la persona que te va a estar acompañando en este taller. Ya en el tema anterior hablamos un poco de qué eran las emociones, de qué significaban, de cómo ponían en actividad o en movimiento este circuito que somos como cuerpo humano y cuerpos energéticos. Y hoy vamos a ver cómo vamos a experimentar, integrar y trascender esas emociones que vamos sintiendo en el día a día. Lo primero que quiero conversar con ustedes acá es sobre este campo de energía. Recordemos que nosotros no somos solo un cuerpo físico, nosotros somos principalmente cuerpos energéticos. Es más, primero se formaron los cuerpos energéticos y lo último que se forma es el cuerpo físico, ¿ok? Primero es la energía y después se materializa. Al igual que cuando estamos trabajando con la ley de atracción o la manifestación, primero es el pensamiento, mi visualización, mi llamar a mis potencialidades, como lo queramos ver, y después es que yo materializo en la materia. Lo mismo pasa con el cuerpo físico. Primero son los cuerpos energéticos y de último se forma el cuerpo físico. Y en nuestro cuerpo físico hay algo que se llaman los chakras o los vórtices de energía. Y principalmente son 7, son los principales. Hay muchísimos más, pero los que más se trabajan o manejamos a estos niveles son los 7 chakras principales. Quiero que veas un poco esta imagen donde se ven estos campos de energía o estos chakras. Podemos ver cómo se organizan a través de, es como la columna vertebral de los cuerpos energéticos. Los chakras los enumeramos de abajo hacia arriba. Este que está acá es el número 7. Entonces empezamos del más bajo, que es el chakra raíz, que está ubicado en la parte baja de nuestro cuerpo. Luego, como dos deditos debajo de nuestro ombligo, tenemos el segundo chakra, que es el chakra sacro. Luego tenemos el plexo solar, que es el tercer chakra, que está como dos deditos arriba de nuestro ombligo. Nos sigue el chakra corazón, el chakra garganta, el tercer ojo y la coronilla. Son los 7 principales que vamos a trabajar. Cada uno de estos chakras está asociado con un tipo de emoción, ¿ok? Los tres de abajo, los 3 chakras de la parte baja, son los que están más asociados a las emociones terrenales. Los de arriba están más asociados a lo que es la espiritualidad y nuestra conexión con nuestro yo superior, y el chakra corazón es el que conecta estas dos partes de nosotros, la parte terrenal y la parte espiritual, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las emociones y los chakras? ¿Qué pasa aquí? Fíjate en la imagen alrededor del cuerpo, toda esa energía que se está moviendo, toda esa energía que está allí. Nosotros visualmente no lo podemos ver a menos que nos pongamos a trabajar en visualizar nuestra aura, que la podemos observar a veces a simple vista. Pero este campo energético que normalmente nuestros ojos no visualizan, allí es donde se van almacenando las emociones. Tenemos un cuerpo que se llama el cuerpo emocional, que allí es donde van quedando registradas todas nuestras emociones. Y cuando se empiezan a registrar o a quedar ahí grabadas emociones densas, emociones de dolor, de tristeza, de angustia, de estrés, todas esas emociones van a afectar nuestros distintos chakras y los van a bloquear. Cuando bloqueamos esos chakras, este circuito que tenemos nosotros también empieza a dejar de funcionar correctamente. La energía no fluye correctamente, generándonos estos malestares. A veces sentimos esa presión en el estómago, cuando sentimos esos dolores en el pecho, ¿verdad? Cuando sentimos un dolor muy profundo, ¿dónde nos tocamos? Acá es el corazón, es el chakra corazón, aquí es donde nos duele. Cuando normalmente no nos podemos comunicar o tenemos una rabia muy acumulada, pero no nos podemos comunicar, donde sentimos a veces la afección, aquí a nivel de la garganta. Entonces trancamos las emociones no gestionadas, van a trancar y a contaminar estos vórtices de energía, impidiendo que el flujo de energía sea el apropiado, sea el correcto para el buen funcionamiento de tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestros cuerpos energéticos. Por ende, las manifestaciones que vamos a estar trayendo, las creaciones que vamos a hacer aquí en la materia, van a estar igual de distorsionadas.
Ok, ahora vamos a hablar un poco de este proceso de experimentar, integrar y trascender las emociones. Cuando experimento las emociones es cuando yo me permito sentir esa emoción. La emoción tanto de alegrías como de tristezas, de dolor, de felicidad, en cualquier emoción que yo esté experimentando, me permito sentirla, me permito disfrutarla, me permito conectar con ella. Cuando es una emoción de dolor, por lo general, nosotros tratamos de esquivarla, ¿sabes? La siento, pero no la suelto, me quedo con ese dolor, me quedo adentro. Cada vez que oigo acerca del tema que me causó el dolor, enseguida siento cómo mi cuerpo completamente se descompone, mis cuerpos energéticos se ponen muchísimo más pesados. Y eso quiere decir que no estoy logrando sentir la emoción correctamente. Experimentar es permitirme reconocer en mí esa emoción que estoy sintiendo, observarla completamente, dejarla que ella fluya, que ese dolor vaya y crezca lo más que tenga que crecer, para que después va a llegar un punto que ella llega en esa experiencia, que ella se disuelve. Ella se disuelve cuando yo permito que ella haga su proceso completo. Pero cuando ella viene, la emoción viene y la dejo aquí atrapada, no me permito experimentarla como es, no la permito que crezca, sino que me quedo con ese dolor, me quedo con esa rabia, me quedo con esa tristeza allí y la conservo. Imagínate un nudo en el corazón que yo estoy armando cada vez que no me permito experimentar y sentir esas emociones. Entonces, por supuesto, estas emociones que no son experimentadas apropiadamente, lo que nos van a traer son las enfermedades, problemas de salud, nos van a traer inclusive accidentes o situaciones o experiencias de vida muy, muy desagradables. Entonces, por eso es que es importante que nos permitamos sentir y experimentar la emoción alterada que estamos trayendo a nuestra vida en ese momento. Y hay que recordar que cada una de esas emociones o cada una de estas experiencias que nos generan una emoción están allí para darnos un aprendizaje, están allí para que las podamos observar, están allí para que podamos reconocerlas, para que nosotros podamos entender cómo funciona esa emoción en mi cuerpo, para que nos hagamos conscientes de que, por ejemplo, si yo estoy triste, en qué parte del cuerpo se siente esa tristeza, poderla reconocer en mí, observarla, sentirla en su profundidad y después la dejo que ella fluya en su como un río, ¿ok? Que ella tiene que seguir su cauce, que ella tiene que seguir su caudal. Lo que hacemos normalmente es que ponemos entonces estas presas, ¿no? Como que tuviéramos esa presa y contenemos toda esa agua y no dejamos que ella fluya, la dejamos allí. Llega un momento, por supuesto, que eso va a tender a desbordarse. Entonces ese es el primer paso, aprender a experimentar la emoción, sentirla en su grandeza y dejarla fluir. Luego viene el proceso de integración. La integración significa responsabilizarme de mis emociones y hacerme cargo de ellas. Tengo que responsabilizarme. Recordemos el axioma que vimos cuando hablamos del tema del perdón, que nada que experimento es causado por algo externo a mí. Lo que yo estoy experimentando ha sido mi elección. Entonces, cuando yo reconozco que ese dolor, esa tristeza, esa rabia que yo traje a mi vida es una experiencia que yo estoy creando para mí, para mis propios aprendizajes, entonces empiezo a responsabilizarme de esa emoción y empiezo a observarla de una manera distinta. Es como que me salgo de la película, me salgo de lo que estoy viviendo y empiezo a verla adelante de mí, ¿no? Como que fueran diapositivas. Y empiezo a evaluar qué fue lo que pasó con esta emoción, qué me trajo esta emoción, qué experiencia, cómo se sintió mi cuerpo, qué es lo que tengo que aprender de esta emoción. Empiezo entonces a evaluarla y a mirarla con otro nivel de conciencia que me va a permitir hacerme cargo y empezar a sanarla, porque es como que ya, como hablé en la parte anterior, la dejo ir, la dejo fluir con su caudal normal. Ahora, muchas veces este proceso de integración es el más complicado, muchas veces lo podemos observar nosotros mismos, nos podemos salir, como que decimos, de la película y observar qué es lo que está pasando allí, pero por lo general aquí es donde necesitamos acudir a terapia, acudir a personas que están a coach, psicólogos o dependiendo del tema que estés trabajando,
para que te ayude a poder identificar qué pasa con esa emoción, cuál es el aprendizaje, qué es lo que te está generando esa emoción y empezar a ver el aprendizaje que está detrás de esa experiencia que estás viviendo en estos días, con respecto a esa emoción que estás viviendo. Y en la actualidad existen muchísimas técnicas que nos permiten trabajar estas emociones, no solo la psicoterapia, tenemos las terapias holísticas, tenemos el Reiki, tenemos las terapias angelicales, tenemos las constelaciones familiares, tenemos la gestal. Hay demasiada cantidad de técnicas que podemos utilizar ahorita. Tú lo que tienes es que conectar con tu corazón para que puedas identificar cuál de estas técnicas es la que más se asocia contigo, la que más te llene, la que más te permite trabajar estas experiencias de vida que estás con las que estás conectando. Otra de las cosas que quiero comentarte es que cuando no logramos integrar y observar estas emociones, ¿no? Estas experiencias que estamos viviendo, no logramos verlas e integrarlas en nosotros, es cuando normalmente escuchamos casos, por ejemplo, que un atleta que come bien, que siempre está haciendo ejercicio, que se mantiene saludable y de repente, pum, le da un infarto. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le haya dado un infarto a esa persona que se veía tan saludable, que hacía ejercicio, comía bien? Y yo siempre cuando oigo de estos casos, lo primero que me viene a la mente es qué emoción estaría allí guardando esa persona en su alma sin haberla integrado, sin haberla sanado, sin haberla trabajado. Algo tuvo que haber tenido esa persona allí guardado para que su cuerpo reaccionara de esa forma, independientemente de que su alimentación y su forma de vida aparentemente había sido saludable. Pero el trabajo interior, el trabajo de nuestras emociones a lo mejor no lo estaba haciendo, no estaba integrando cada una de estas emociones, no las estaba sanando, no las estaba permitiendo fluir y esa presa se reventó. ¿Y cómo se reventó? A través, en este caso, que el ejemplo que te estoy colocando, un infarto. Entonces, así más o menos suceden las cosas. Y el último paso es el de trascender. ¿Qué significa trascender? Es incorporar el aprendizaje en mi vida. De nada me sirve que yo la experimente, que logre hacer todo este proceso, que yo identifique, pueda visualizar qué es lo que está pasando, que la logre integrar en mi vida, pero no termino de reconocer el aprendizaje, no incorporo el aprendizaje. Entonces cuando me viene otra experiencia con esta misma emoción, más o menos con las mismas características, vuelvo a caer en el ciclo. Vuelvo a sentirme mal, vuelvo a recaer, me vuelve a dar la rabia o me vuelvo a deprimir completamente, caigo nuevamente en el ciclo. ¿Por qué sucede esto? Porque no estoy incorporando el aprendizaje en mi vida. Hay que recordar que nosotros venimos a esta vida a experimentar y aprender de esas experiencias. Entonces, cuando yo no incorporo ese aprendizaje en mi vida, se me van a seguir presentando experiencias de vida para ver si yo realmente incorporé ya el aprendizaje. Y normalmente cuando vemos entonces que caemos en ese ciclo, ¿no? Y, ay, pero si ya yo pedí esto, ¿por qué me sigue dando rabia? Es porque todavía no he incorporado el aprendizaje. Y ahí está muy asociado al tema del verdadero perdón. Todavía no he soltado algún juicio, todavía no he perdonado algo que aparentemente sí perdoné, pero todavía no lo tengo, porque cuando se me repite la historia y vuelvo a caer en esa emoción y me vuelve a remover todo, quiere decir que todavía falta trabajo de sanación por hacer. ¿Cómo sé que ya logré trascender eso? Cuando la vida me vuelve a mostrar o me trae esa experiencia y ya no caigo en la emoción, ya la puedo observar desde el amor, ya simplemente entiendo lo que está sucediendo, honro la experiencia y la dejo seguir su camino. En ese momento es que ya yo sé que ya incorporé el aprendizaje. Y cuando esto sucede, nunca más vuelves a vivir una experiencia así. Ya no están en tu campo. Ya limpiaste ese campo de ese tipo de experiencia y ya no vuelven a aparecer en tu vida. Vienen otras lecciones de vida que vas a seguir experimentando, pero a lo mejor ya con mucha menos carga o mucho menos dolor. Puedes empezar a vivir la vida desde un nuevo nivel de conciencia. Entonces esto es lo que nos permite
nos permiten las emociones, al entender cómo funcionan estas emociones, nos permiten experimentarlas, nos permiten integrarlas y nos permiten trascenderlas. Y entramos entonces en ese proceso de sanación que nos va limpiando y nos va liberando de todas esas experiencias tóxicas, de todas esas emociones tóxicas que vamos acumulando en la vida. Nos permite limpiar el agua. ¿Okay? Imagínate que es como un balde lleno de agua pero que está encharcada. Entonces cada vez que yo logro trascender, aprender esas lecciones, esa agua se va limpiando, ¿no? Va entrando como que agua limpia y esa agua se va limpiando. Va a llegar un momento en que esa agua va a quedar cristalina. Entonces, atrévete a empezar a observar tus emociones, a ver qué aprendizaje está detrás de todo eso que estás sintiendo para que puedas trascender eso en tu vida y que esas experiencias de vida ya no se repitan más.